Entonces, pues el día de hoy, bueno, yo voy a hablarles de un tema muy interesante porque vamos a hablar de todas las enfermedades crónico-degenerativas en el sentido de cómo se generan y cómo nosotros podemos irlas previniendo, irlas evitando y si ya las tenemos, saber que nosotros podemos revertirlas, muchas de ellas, si nosotros intervenimos a tiempo. Nosotros hoy en día estamos viviendo una situación de salud en la que cada día, al aumentar el promedio de vida de las personas, estamos viendo pues también la aparición de las enfermedades crónicas. Y bueno, pues estos padecimientos crónicos son resultado del estilo de vida, de cómo vamos viviendo, son resultado de nuestra alimentación, son resultado del ejercicio, si lo hacemos o no, de cómo, si descansamos, si dormimos, si tomamos demasiados medicamentos o no. Es una suma de muchos factores. ¿Y qué estamos viviendo básicamente el día de hoy? Nosotros pertenecemos a Centro BRC, somos un grupo médico donde Centro BRC significa bioregeneración celular. Si nosotros como médicos en algún momento estamos pensando en no darles a los pacientes, a ustedes como pacientes, en no darles paliativos y que realmente tengamos una solución al padecimiento o la enfermedad, tenemos que irnos a la medicina regenerativa y tenemos que irnos a nuevas terapias, a la nutrición ortomolecular, hablar de la célula, hablar de la mitocondria, hablar de todas esas funciones que son importantes en nuestro cuerpo y que se van perdiendo y que en vez de dar el medicamento, el o sea, como nada más estamos hablando hoy en día de analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, analgésicos, etcétera, hablar de una medicina que vaya al fondo y a la raíz del problema de donde se generaron esos padecimientos. Estamos viviendo muchas personas, y es triste verlo, estamos viviendo en una situación en la que nuestros pacientes ya mayores, y ni algunos ni tan mayores, están con un fenómeno que se le llama polifarmacia. La polifarmacia es hablar de que las personas tienen medicamentos, que están tomando medicamentos de 5, 6, 7, incluso hasta 20 medicamentos a la vez, que son ajenos a nuestro cuerpo, que tienen efectos secundarios cada uno de ellos y que ahora no es natural que veamos medicamentos, estoy de acuerdo, no estamos en contra, pero estamos viendo hoy en día medicamentos no solo para controlar la glucosa de una persona o solo para controlar la presión, sino que ya estamos viendo pacientes que toman medicamentos para la glucosa, para la presión, para el colesterol, para dormir, para hacer pipí, para hacer popó, para despertar, para estar contentos, para digerir, ¿sí? Y todas esas funciones que serían tal vez básicas, naturales, que no requerirían de algún medicamento para poderlas realizar. Entonces es una problemática bien importante porque imagínense, sumen a cada medicamento 4, 5, 6 efectos secundarios cada uno. A veces las personas ya no se sienten enfermos por lo que realmente tienen en su padecimiento, sino por el padecimiento y la suma de todos los efectos secundarios que en algún momento pueden tener con todo eso. Entonces, hay que hacer conciencia y nosotros en el área de la salud como médicos hay que pensar en realidad qué podemos hacer, buscar las opciones porque las hay y ir a la raíz del problema de nuestros padecimientos. Y bueno, pues voy a compartirles la pantalla de mi presentación. ¿Me puedes apoyar aquí? Muchas gracias. ¿Ya la ven? Ya, doctora. Muy bien, doctora, gracias. Muy bien. Ahí está. Okay. Perfecto. Entonces, bueno,
Si nosotros estamos hablando de, básicamente, de poder nosotros ir a la raíz del problema de los padecimientos que nosotros estamos viendo el día de hoy, o sea, actualmente, tenemos que irnos nuevamente al origen, a las células. Básicamente, hablar de enfermedades crónico-degenerativas es hablar de la célula, pero más allá de eso, hablar de una parte muy importante de nuestras células que son las mitocondrias. Esto es un organelo, las mitocondrias son organelos que se encuentran adentro de cada una de nuestras células. Nosotros estamos formados de trillones de células y estas células a su vez tienen mitocondrias en su interior. Algunas células y algunos órganos tienen más mitocondrias que otros, dependiendo las necesidades de energía que éstas tengan. Y bueno, en realidad, ¿qué es la función? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hace estas mitocondrias adentro de nuestras células? Son muy importantes porque las mitocondrias son el lugar donde cuando nosotros comemos, que comemos las grasas, tenemos 3 tipos de energéticos que son las grasas, las proteínas y los azúcares. Cuando nosotros los ingerimos, estos se hacen más pequeños en el proceso de digestión a cada momento y al hacerse más pequeñitos, van viajando a través de nuestro tubo digestivo hacia la sangre y finalmente hacia la célula y se integran adentro hasta llegar a la mitocondria. Todos esos nutrientes que nosotros comemos y ya son diminutos, que entran, su función precisamente es, o su última llegada es ahí, en la mitocondria. Ahí entonces estos elementos van a transformarse en energía que va a ser para todos esos trillones de células y finalmente muchos miles de células también van a integrar un órgano, un sistema y todo el conjunto de sistemas que nos integre y que somos nosotros, cada uno. Entonces, ahí es donde se va a generar la energía vital para que nosotros podamos desempeñar nuestras funciones básicas. Y además, otra cosa muy interesante que va a ocurrir ahí en las mitocondrias, que por cierto la semana pasada la doctora Berenice habló de muchas más funciones con mucho más detalle de las mitocondrias, va a ser principalmente también la detoxificación de nuestro cuerpo. Ahí se utiliza el oxígeno, ahí se produce energía, que le llamamos bioquímicamente ATP, es una abreviatura, se producen los ATP y además de eso, ahí se produce la desintoxicación celular. Ahí nosotros tenemos la mitocondria, se encarga de producir unas enzimas que son principalmente las que van a ayudar a que nuestro sistema esté desintoxicado, nuestras células, y que son la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, las catalasas, que son enzimas antioxidantes. Se le llama, es muy importante porque en el proceso de respirar, en el proceso de utilizar esos nutrientes, en el proceso de generar energía, se generan oxidantes y contaminantes para nuestras células. Y la mitocondria es la encargada precisamente de podernos liberar de todos esos elementos que pueden ser tóxicos o nocivos para nosotros. Entonces, hablando de enfermedades crónicas, imagínense que la mitocondria que no tiene las funciones, que puede ser que esté agotada, que puede ser que no esté desempeñando esas 2 funciones tan importantes, vamos a tener precisamente problemas con los órganos donde más hay mitocondrias. Entonces, imagínense cuáles creen ustedes, ahí ya están viendo uno, pero cuáles creen que sean los órganos o las células que más mitocondrias tienen en nuestro cuerpo. Las que ustedes crean o los órganos que ustedes creen que requieren de más energía, de más porque desempeñan funciones vitales e importantes en nuestro cuerpo que son básicas. Pues uno de ellos es el cerebro,
¿Qué otro pudiera ser? Por ahí los que quieran escribir o participar, pues otro de nuestros órganos son nuestros músculos, ¿no? Estos nos permiten movernos, hacer ejercicio, subir escaleras, bajar, etcétera. Y uno de los, también de estos órganos que consideramos o es un músculo, precisamente también es el corazón. El corazón, imagínense, ese no descansa en ningún momento, todo el tiempo está latiendo, todo el tiempo. El día que se para, pues ya, ni modo, ya se acabó todo, ¿no? Pero es un órgano que básicamente es un músculo y requiere de muchísima energía que ¿quién se lo va a dar? Pues precisamente las mitocondrias. Otro de los órganos importantísimos de nuestro cuerpo, porque es el gran laboratorio, sintetiza proteínas, ayuda a la transformación de los medicamentos que tomamos, a la depuración del cuerpo, a la producción de enzimas, de algunas hormonas, etcétera, es el hígado. El hígado es otro de nuestros órganos vitales que tienen sus células una gran cantidad de mitocondrias y obviamente que requiere de una gran energía. Otro de nuestros órganos que vamos a tener, importantísimo, ay, no me lo quiere pasar, permítame, me regreso. Que me digan otro. Los riñones, ¿no? Los riñones son órganos muy importantes también porque desempeñan una función en la producción de orina y en la eliminación de todas nuestras toxinas de nuestro cuerpo. Dime por qué no quiere pasar. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos a los riñones, ¿sí? Que son órganos que tienen una gran cantidad de mitocondrias también y que requieren muchísima energía. Y pues de las células con más cantidad, de todos, fíjense que una de las células que todavía le gana a todos esos órganos que ya mencionamos es el óvulo fecundado, ¿sí? El óvulo fecundado es la célula con mayor cantidad de mitocondrias que todas, porque está precisamente preparándose para crear un nuevo ser vivo del cual se requiere, para lo cual se requiere una gran cantidad de energía. Y fíjense qué interesante, ahí vemos un espermatozoide. El espermatozoide, para ingresar al óvulo, ¿sí? Requiere de toda su energía, ¿sí? De todas sus mitocondrias y se agotan completamente. En la colita, que es algo que ya no va a entrar al óvulo fecundado, ahí se queda todas esas mitocondrias y toda su energía del espermatozoide se queda en la fecundación. Así que todas las mitocondrias que nosotros vamos a tener después como nuevo ser vivo provienen de nuestra madre. Imagínense, así que si tenemos un hijo flojito o algo, ya tienen ahí para que por ahí nos digan, mire, salió de flojito como su mamá, porque obviamente ahí es la mitocondria. Las mitocondrias de la madre son las que finalmente todos vamos a tener. Del papá ya no entra ninguna mitocondria. Todas las mitocondrias se acaban en el proceso de fecundación. Fíjense qué interesante y qué bonito, ¿no? Saber todo esto. Imagínense en el embarazo la cantidad de energía que tiene que tener una embarazada y todos sus órganos para crear un ser vivo, un nuevo ser. Qué bonita información que nosotros podamos saber esto. Y ahora imagínense que todas esas mitocondrias que nosotros tenemos en nuestro organismo, pues se van acumulando muchísimas cosas que la van a poder estar deteriorando, ¿sí? Entonces, las mitocondrias, aunque tienen la gran capacidad de ayudarnos a desintoxicar nuestro cuerpo, a producir energía, a veces se ven sobrepasadas en todos esos excesos que en un momento dado podemos tener. Y bueno, pues es lo que estamos viviendo hoy en día. Pues una mala alimentación puede generar exceso
en una mitocondria, y si además todos los juntamos al mismo tiempo, bueno, pues estamos sumando efectos sobre las mitocondrias que las van a hacer que se debiliten, que no produzcan la energía suficiente que necesitan y que no puedan desintoxicarse. Entonces, entre todos esos factores, pues está la mala alimentación, excesos, tanto deficiencias que no tenemos, ¿verdad? Nadie tiene todo, nada de eso, exceso de alcohol en algunas personas, exceso de tabaco, exceso de drogas, exceso de grasa corporal. El exceso de grasa corporal y visceral que pueda haber en nuestros órganos internos, exceso de grasa en la sangre. Imagínense, ya hablamos de todos esos órganos que son bien importantes. Ahora imagínense que nosotros tengamos un exceso de grasa en las vísceras, pues obviamente esos órganos los vamos estrangulando con un exceso de grasa. Por eso es tan importante ese factor para que nos vaya deteriorando nuestros órganos de forma acelerada. El exceso de glucosa en la sangre, el exceso de medicamentos que muchas veces estamos tomando, y también pues la falta del ejercicio físico. Para la mitocondria es muy importante que nosotros podamos recibir, oxigenar todos y cada uno de nuestros tejidos, la falta de sueño y la falta de descanso. Todas esas cuestiones pues van a deteriorando nuestra mitocondria, y no se diga el exceso de estrés emocional también. No, imagínense, estamos viviendo en estamos saliendo de una situación en la que hoy mucha gente se encuentra con un gran estrés emocional porque perdió familia, porque tal vez se enfermó, porque la economía mermó, porque no podíamos salir, porque muchas cuestiones que hicieron que se generara un cambio en la vida de todos, y que también todo esto terminara en esto que estamos viendo aquí. Entonces, en estrés oxidativo, ¿han sentido alguna vez que tienen una carga tan importante de cosas por todos lados, actividades por hacer, enfermedades de un familiar, a lo mejor problemas con los hijos, falta de trabajo, falta de economía, y alguna vez se han sentido que ya no pueden más? ¿Sí? Que dices, no, ya estoy out, ya no puedo con más? Eso es el estrés oxidativo. Y eso es lo que están padeciendo nuestras mitocondrias. Ahí pueden ver ustedes una mitocondria que está precisamente ya sobrepasada, que ya lo que ella puede producir de energía y lo que puede ayudarnos a producir como enzimas para desintoxicar nuestro cuerpo, ya no está en la capacidad de poderlo hacer. ¿Se han sentido así alguna vez? Seguramente, ¿no? Como la chica de decir, yo ya no puedo con más, ya renuncio. Así nuestras mitocondrias en un momento dado van a decir eso, van a decir renuncio, ya no puedo con más, y entonces vamos a empezar a ver aparecer los primeros síntomas de las enfermedades crónico-degenerativas. Al final, todas esas enfermedades son mitocondriales. Porque nos van a llevar a experimentar también algo que se llama inflamación crónica. Todos esos factores que ya dijimos, alcohol, exceso de peso, mala alimentación, todo esto va a generarnos en nuestros órganos, que nuestros órganos se inflamen. ¿Qué es la inflamación? Porque todos pensaríamos que es una enfermedad. La inflamación solamente es un mecanismo de defensa que pone en marcha el cuerpo para defenderse de todo aquello que lo está agrediendo. Si yo me quemo, por ejemplo, se produce una herida una quemadura en mi piel, por ejemplo, pues, o una herida, ustedes ven que al ratito ya está alrededor colorada, que está inflamada, porque a través de la inflamación nuestro cuerpo busca reparar, que lleguen células de defensa a través de aumentar la circulación en ese lugar, que lleguen las células reparadoras, que lleguen todos nuestros elementos que nos van a ayudar nuevamente a repararnos. Y eso es bueno porque es lo que nos permite reparar.
pero en una quemadura o en una herida. Pero ahora imagínense la inflamación por años a nivel de un hígado, por ejemplo, alguien que toma alcohol, ¿sí? Alguien que, por ejemplo, al tomar alcohol inflama su hígado y esto ocurre cada semana o cada 3 días o inclusive diario. El hígado está en una constante inflamación, reparación, inflamación, reparación. Y eso sumado a los años nos va a generar en un proceso como de cicatrización. Al final, así como te cicatriza una herida, el hígado se genera una como tipo cicatrización y es lo que hablamos de una cirrosis hepática, donde ya el hígado es una enfermedad crónica en donde el hígado ya sufrió demasiado estrés oxidativo, demasiada inflamación, que no le dimos el tiempo, no se le dio el tiempo a ese hígado de poderse recuperar de todo ese proceso de ataque que se ha hecho con el alcohol o con otras sustancias químicas. Entonces, la inflamación crónica siempre va a terminar en todos esos daños que nosotros estamos viendo hoy en día, en una insuficiencia renal, en una insuficiencia hepática, hablando del hígado, en una demencia senil, un Alzheimer, una enfermedad que tiene que ver con nuestro cerebro. ¿A quién va a atacar principalmente la inflamación crónica y la oxidación en nuestro cuerpo? A los órganos vitales que ya estuvimos mencionando, nuestros músculos, el corazón, los riñones, el hígado, ¿no? El cerebro. Y esos órganos que son importantes para que podamos vivir, sí, que no pueden faltar, pues son los que van a terminar deteriorándose precisamente porque nosotros no les damos la oportunidad de recuperarse. Es demasiado de golpe todo lo que le vamos dando, todo lo que le vamos dando, y que no le damos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Te voy a dar hoy unas vitaminas, te voy a dar una comida más saludable, te voy a dar un suplemento, te voy a dar descanso, te voy a dar ejercicio, te voy a dar un poco de paz, un poco de esparcimiento, te voy a dar un poco de tranquilidad cerebral o emocional. Entonces no le queremos dar a veces estos espacios a nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué queremos? ¿No? No lo vamos a agotar más rápidamente. Entonces, fíjense aquí qué bonita historia les voy a contar, ¿sí? Porque al final hay grandes personas que tienen un propósito en la vida. Eso es muy importante que ahorita en este momento, haciendo un breviario cultural, platicaba con mi esposo en la mañana de que todo este proceso de pandemia en muchas personas ha hecho que se depriman, que ya no quieran muchas cosas, que ya se haya perdido el sentido de la vida, que se haya perdido la ruta que vamos a seguir. Y es porque a veces se pierde el propósito de vida. ¿Quién eres tú? ¿Para qué estás aquí? ¿Sobreviviste a este proceso? Y entonces, pues, ¿qué es lo que continúa, no? El propósito de vida o tener un fin, el tener una razón de vivir, el tener un proyecto de vida, es lo que nos va a permitir mantenernos en la vida. El que ya está aburrido de su vida, que no sabe qué hacer, que no tiene un objetivo, que no tiene un proyecto de vida, que no tiene a quién ayudar, porque ahí se centra sobre todo el proyecto de vida. Ahí se centra sobre todo el propósito de vida. Yo que soy, ¿cómo puedo ser útil para los demás? ¿Sí? No solamente para mi familia cercana, sino para qué voy a dejar, en qué voy a trascender, lo que voy a, cuando ya no esté aquí en este mundo terrenal, qué es lo que pude yo compartir o dejar de legado. Y hablando de ese legado, fíjense, bien interesante que, mencionando todas estas enfermedades que ya vimos y hablando de poder llegar al fondo del problema, yo tuve la oportunidad de conocer a este científico bien, pues muy, una experiencia muy padre para mí,
porque yo de la viva voz de este señor, sí, que es Bellido Deas, pude recibir la información de cómo fue que él pudo tener esa inquietud, esa creatividad, esa curiosidad que a veces ya perdemos por la vida, de decir, yo quiero saber cómo es que la gente puede vivir muchos años. Sus estudios están centrados principalmente en la longevidad, y estos estudios en longevidad tuvieron desde hace más de 40 años, están estos estudios, y él es uno de estos pioneros. Y estos estudios de longevidad dijo, bueno, pues si vamos a estudiar la longevidad, tenemos que irnos a ver dónde están los más longevos del mundo. Y uno de los lugares a nivel en el mundo donde están los centenarios, donde viven más años, precisamente es en la isla de Okinawa, en Japón. Aquí en este lugar comenzó precisamente todos los estudios en longevidad. Aquí está bien interesante que nosotros en algún momento, imagínense, pudiéramos tener la oportunidad de ver a estas personas, toda su sabiduría, todo lo que nos pueden compartir, que nosotros podamos escuchar. Y sobre todo, en ellos fue donde se hizo los estudios en longevidad. Ahí en la isla de Okinawa comenzaron todos los estudios del doctor Bellido Deas y de su equipo médico hace muchísimos años. Y entonces él tuvo esa curiosidad. Yo quiero saber por qué la gente vive muchos años, pero además de eso, esas personas, fíjense qué interesante, no tienen enfermedades crónicas, ¿sí? La gran mayoría no padece de diabetes, ni de presión alta, ni tiene problemas hepáticos o insuficiencia renal. Dijéramos el dicho, se mueren de viejitos, ¿no? Como dicen, ya se cumplió su ciclo y ellos mueren, ¿no? Entonces, qué maravilla que nosotros podamos llegar a una edad avanzada, pero que podamos llegar autosuficientes, valiéndonos por nosotros mismos, con energía, sin padecer ningún dolor, ninguna enfermedad. Entonces es una maravilla. Entonces ahí en esas personas se centró esos estudios. Y entonces, pues, él, Bellido Deas, cuando yo tuve esa oportunidad, decía, bueno, pues, ¿qué será si el agua, el aire, la isla, la comida, el ambiente, la genética, o sea, qué es lo que hace que estas personas tengan esto? Y entonces, después de estudiar muchísimos años, porque esto no fue rápido, él descubrió que todos los secretos precisamente de la longevidad estaban en los intestinos de estas personas. Imagínense qué interesante, ¿quién se lo pudiera imaginar? O luego algo tan sorprendente. Entonces, en el intestino nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias buenas que van a ayudarnos en la producción de algunas vitaminas como la vitamina K. Esas bacterias nos ayudan a que tengamos buena digestión, buenas evacuaciones, eso ya lo sabemos, pero imagínense qué interesante, lo que yo no sabía cuando yo conocí esto, cuando yo conocí al doctor Bellido Deas, es que esas bacterias y en combinación con la comida de estas personas producían unos metabolitos, ¿sí? La fermentación ya de los alimentos con estas bacterias especialmente producían unas sustancias llamadas metabolitos ahora que son altamente desinflamatorias. Fíjense qué interesante, porque el doctor Bellido Deas también estudió que esas personas no tenían marcadores inflamatorios elevados como en otras personas, no tenían una proteína C reactiva elevada, no tenían un factor reumatoide, ni ninguno otros de los marcadores que como médicos sabemos nos indican que hay inflamación. Entonces ellos no tenían nada de esto, qué interesante. Y él vio que precisamente estos metabolitos son los que hacían que a nivel de las mitocondrias, la mitocondria pudiera reactivar
sus propios antioxidantes naturales, producir mayores cantidades de superóxido dismutasa, de glutatión peroxidasa y de catalasas, y que además pudieran producir mayor cantidad de ATP y de energía. Imagínense qué interesante, ¿no? Ahora, acá en este mundo occidental, ¿cuándo nosotros recibimos nuestras bacterias buenas? Aparte de que de nuestra mamá recibimos toda nuestra herencia de mitocondrias que vamos a tener, cuando nosotros pasamos por el canal del parto y recibimos la leche materna, ahí recibimos gran cantidad de esa flora saludable, esa flora normal que va a ser parte de nosotros para toda la vida. Entonces, imagínense en un medio donde entre más cesáreas y más lechitas de botecito tengamos, pues más vamos a tener problema para poder tener una flora normal íntegra. Entonces, imagínense, ya estamos, como dice mi hijo, fritos y refritos, porque acá puras cesáreas y puras leches de botecito. Entonces es bien importante que nos hagamos conscientes de eso. Y si yo no tengo esas bacterias buenas, pues obviamente desde pequeño vamos a tener problemas que se manifiestan como crónicos, porque ahora ya no estamos hablando de los problemas crónicos en la gente mayor de 40 años, estamos hablando de los problemas crónicos en niños, desde asma hasta cáncer, que es lo más degenerativo que puede haber en un niño. ¿Y cómo vamos a nosotros a permitir que esto siga sucediendo? ¿Sí? Entonces, sí, parte es cambiar nuestro estilo de vida, pero también muy importante que si tenemos los elementos para podernos ayudar, para poderlo prevenir, para poderlo contrarrestar, pues nos hagamos conscientes de que lo debemos de utilizar, ¿sí? Sobre todo para nosotros y también para nuestra familia. Imagínense qué interesante poder contar con todo esto. Ya se me fue aquí. ¿Sí? Y bueno, me voy a regresar a la pantalla precisamente. De por aquí así que, donde hablamos del estrés oxidativo. Entonces, imagínense, ¿sí? En esta situación que nosotros tuvimos de pandemia, hablar de que nosotros tenemos un estrés oxidativo. Imagínense que el estrés oxidativo, muchas gracias, ¿qué dijimos que nos va a generar? Esa sobrecarga que nosotros tenemos. Imagínense la foto, la chica que la ven ahí en la fotografía. Imagínense que en esas condiciones físicas que están ustedes viendo y en esas condiciones celulares y mitocondriales que ustedes están viendo también en la fotografía, nos llegue un virus como COVID-19, ¿sí? Imagínense eso, donde ese virus principalmente lo que produce es que, ¿qué nos han dicho? Inflamación generalizada de todos nuestros vasos sanguíneos y por donde no pasa la sangre en nuestro cuerpo, por todos nuestros órganos. Entonces, imagínense, ya podremos entender nosotros porque hay personas en las que tal vez esto pasó asintomático, ¿sí? Y en las personas que tal vez esto les ocasionó finalmente que murieran, ¿sí? Y que algunos dicen, no, pues llevaba 7 días y ya se fue. Fue fulminante. Entonces, eso nos tiene que traer, todo esto que nosotros estamos viviendo de esta pandemia, nos tiene que traer una enseñanza, porque si no aprendemos, esto habrá sido en balde, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante poder tener nuestras células en mejores condiciones. Ahora, ¿qué pasa con el estrés oxidativo? Cuando nosotros estamos con un padecimiento viral, ¿qué es lo que se ha estudiado? Todo esto que yo les he mencionado, para los que tengan amigos médicos o si nos está escuchando alguien que es médico, nosotros en la empresa de Sankey, a la cual pertenece el doctor Bellideas, que él es obviamente parte de este equipo médico, tenemos todos los manuales científicos, todos los manuales de investigación, donde todas y cada una de las cosas que yo les estoy comentando las podemos estudiar a profundidad, ¿sí?
no nos alcanzarían aquí los minutos que tenemos en el Zoom para poder todo, pero todo tiene ese fundamento. Y ahí mismo en Sankey se han hecho estudios sobre los efectos precisamente de los antioxidantes, de los metabolitos que fueron los que estudió, los que generó finalmente el doctor Bellide Edeas. Después de todos estos estudios que hizo el doctor Edeas, él dijo, bueno, ¿cómo puedo yo, sí, llevar ese beneficio de estas personas que están en Okinawa, de estas personas que tienen una microbiota diferente, que está generando estos beneficios? ¿Cómo yo puedo llevar esos beneficios al resto de la humanidad? ¿Sí? Entonces, imagínense, hay cosas bien sofisticadas como un trasplante de microbiota, eso se hace, un trasplante de flora normal en algunos padecimientos intestinales muy específicos, pero no necesitamos en el momento, si no tenemos nosotros esa flora normal, la hemos perdido porque desde pequeñitos, obviamente, ha sido deteriorada, no tomamos lechita de botecito y además de eso, no nacimos por cesárea, y no tenemos esa cantidad de bacterias buenas y tomamos muchos medicamentos y hemos tomado antibióticos de forma indiscriminada, todo eso hace que se pierda la flora normal. Entonces, si yo no tengo eso, no necesito las bacterias, lo que necesito es el producto de las bacterias, ¿sí? Entonces, lo que hizo el doctor Bellide Edeas ante esta problemática fue cultivar esas bacterias, estudiarlas, seleccionarlas y poderlas poner a fermentar en algo que pudiera hacer que esas bacterias crecieran lo mejor posible y óptimamente, y se dio cuenta que el olivo y el romero eran dos plantas cuyas hojas son muy, muy buenas para que estas bacterias crezcan y produzcan sus metabolitos, que son principalmente antioxidantes y desinflamatorios, que van a estimular a nuestra mitocondria a hacer sus funciones que ha perdido durante el paso del tiempo y durante todo el golpe que le hemos dado con lo que nosotros ya mencionamos. Producto de eso, pues precisamente es lo que yo tengo aquí en la mano. Fíjense qué interesante que nosotros podamos en este sobre, ¿sí? Bueno, hasta me da emoción abrirlo porque son más de 40 años de investigación de esto, ¿sí? Que nosotros podemos ahora tomarlo nosotros, proporcionárselo a las personas que lo necesitan, desde los niños esto lo pueden tomar, y que nosotros precisamente podamos ayudarnos un poco. Esto no lo es todo, definitivamente, ¿no? Esto que vamos a estar tomando no lo es todo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir haciendo los cambios, cambiar la alimentación, movernos, hacer un poco de ejercicio, tratar de que nuestra salud mejore, recurrir a todo lo que podamos para que nosotros, en vez de cada día, cada año que pasa, sean más los medicamentos que tomamos, sean menos los medicamentos. Y la única forma es que nos ayudemos con todo esto. Y precisamente ya regresando, después de este paréntesis de todo esto, regresando a la parte de los virus. Fíjense qué interesante, las mitocondrias son fundamentales para producir el interferón, que es parte de nuestro sistema de defensa que nos ayuda a modular la inflamación. Ahora imagínense que en estas circunstancias como en las de la foto, nos llega un virus, como yo decía hace rato, un virus COVID-19, en donde ya este virus produce una inflamación, ya nada más es la gota que derrama el vaso. ¿Por qué? Porque nuestras mitocondrias en esas condiciones, ¿sí? Nuestro cuerpo en esas condiciones ya vive inflamado, ¿sí o no? Si nosotros estamos con estrés oxidativo, con lo que estábamos diciendo, sí, que se inflaman los órganos, el hígado, los riñones, el cerebro, el corazón, viven inflamados,
por esta sobrecarga que nosotros le generamos, imagínense que le cae un virus que su efecto es inflamar. No, pues ya ahora sí que es rapidito, ¿sí? En esos cuerpos es donde más se va a generar esto, ¿sí? Y tener una mitocondria saludable va a hacer que nosotros no estemos con la predisposición a la inflamación. Muchas de nuestras células, cuando estamos en esta situación de salud, están como un perrito que cada rato lo patean, ¿no? Lo patean y de repente tú te acercas y luego reacciona porque ya sabe que lo van a patear. Así es nuestro sistema inmune cuando vivimos en estrés oxidativo. Ya nada más llegó tantito el virus y ¿qué pasó con nuestros órganos? ¡Pum! Hiperreaccionaron. Se inflamó aceleradamente todo nuestro cuerpo. Ya nada más fue una gotita que derramó el vaso. Entonces, esto nos debe traer como experiencia, nos debe traer como aprendizaje, que nosotros cada día debemos de estar más atentos y más cuidados con esto. Y bueno, pues, tu papá ya esta es la estamos en una participación de conferencia. hoy para ustedes. No, Y pues no, les en doy una las reunión en Zoom. gracias, tomen su velage, acudan con su profesional, con la persona que los invitó a esto para que los oriente y podamos hacer más cosas. Gracias, Xochitl, gracias a todos los que participaron. Felicidades, doctora. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? A ver, ¿tienen alguna pregunta ustedes? Yo sí. Muchas gracias. Libro. Una reproductora. Yo tengo una pregunta. ¿Así está bien, no? ¿Dices que soy yo? Doctora. Por favor, si pueden escribir las preguntas para que la doctora vaya contestando, por favor. Tala. Ay, perdón. Sí, ok. Dice, la vesícula puede ser también... no. De los órganos. Déjenme, voy viendo las preguntas. Muy buenas tardes a todos. Parkinson, presión, divertículos, tiroides, huesos. Sí, pues ahí también se centran todos los resultados de los procesos degenerativos. Y todos esos, por lo más importante, es que si lo hacemos a tiempo pueden ser reversibles. Muchas gracias, doctora Mari Carmen. ¿Tiene remedio la inflamación crónica? Por supuesto que tiene remedio. Ya vamos a ponernos en marcha todos en corregir poco a poco todas las cosas que ya mencionamos, ¿no? ¿Qué dijimos, no? Descanso, dormir, suplementarnos, tomarnos nuestro velage, comer mejor, ¿sí? Darnos optimizar el tiempo. A veces estamos tan estresados porque perdemos el tiempo en cosas que no son importantes muchas veces y nos saturamos de demasiadas cosas que no son trascendentes. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes sobre todo. Estamos para servirles. Me pongo en sus manos. Muy interesante toda la información. Muchas gracias por la invitación. ¿Los niños menores de 1 año pueden tomar velage? De 11, perdón. Sí, los niños menores pueden tomar velage desde pequeñitos, con medio sobrecito. Pueden empezar. Yo tengo un niño que lo toma desde los 5 años, ahorita ya tiene 10. Y bueno, pues es como su golosina preferida porque él se lo come con el dedito, le mete el dedito al sobrecito y se lo chupa. Y hay que esconderle los sobres porque sí se ha llegado a comer 4, 5, 6 velas de una vez, pero no, imagínense qué noble, al contrario, bien.